Vamos con el primer tema del día de hoy. Por supuesto, el tema discapacidad es un tema prioritario en actualidad diaria. Todas las semanas tenemos un referente del sector, desde diferentes perspectivas, que nos van contando cómo está esa realidad, que es un sector que lamentablemente hace un tiempo no tiene la visibilidad que debería tener en los medios de comunicación. ¿A qué se debe? Me imagino que es multicausal, pero a lo que a nosotros nos corresponde siempre es un tema prioritario. Y la verdad que para mí es un gusto tenerlo la licenciada Soledad Varela, que es especialista en discapacidad. Tenemos varios temas de los últimos días, todos importantes, y vamos a tratar de que Soledad nos pueda brindar un panorama claro de lo que está pasando en ese sector muy importante para la provincia de Misiones. Sole, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ya casi. Sí, gracias por venir. No, gracias a ustedes por tenerme presente siempre. No, al contrario, gracias por venir. A ver, tengo varios temas. El primero y el que más consultas recibimos en todos los medios de comunicación tiene que ver con la pensión no contributiva. ¿Qué novedades hay ahí? ¿Qué está pasando con este beneficio? Bueno, las pensiones no contributivas por invalidez, Sí. que ese es su concepto, su buena manera de conceptualizar, porque a veces dicen pensiones por discapacidad y en realidad es una pensión no contributiva por invalidez. ¿Pero por qué? Vamos por parte. ¿Por qué hay que hacer esa distinción? ¿Por qué es importante diferenciar? Porque si bien dentro de las pensiones contributivas por invalidez estamos contempladas las personas con discapacidad, es importante hacer mención de que no es lo mismo invalidez que discapacidad. La invalidez sí es la imposibilidad que tiene una persona que le genera justamente la imposibilidad, en este caso, de trabajar, de cumplir, de retribuir laboralmente a un espacio de trabajo, por lo cual necesita esta ayuda económica para, bueno, tratar de mantener su calidad de vida. Cuando hablamos de discapacidad, y estamos hablando siempre de un 66% por encima cuando hablamos de invalidez. De 66%, que eso lo hace la Junta Evaluadora. Que eso lo hace una Junta Evaluadora. Cuando hablamos de discapacidad, la persona con discapacidad no es una persona que está imposibilitada o inhabilitada de realizar diferentes tipos de actividades, dentro de ellas actividades en el ámbito laboral. La discapacidad surge justamente de la interacción de la persona que tiene una condición, porque la discapacidad es una condición, con las barreras propias del entorno. Estas barreras las generamos todos nosotros, claro, en convivencia con una persona con discapacidad. Entonces, en este sentido, nosotros tratamos, y en lo personal siempre trato de, cuando hablo de esta temática, de hacer la salvedad y hacer la diferencia, porque si no creen que, y si no se nos sigue como estigmatizando y se nos sigue poniendo dentro de una etiqueta que en realidad no nos corresponde, porque el hecho de tener un determinado tipo de discapacidad no significa que no tengamos, primero, el derecho a trabajar y que no podamos hacerlo. Seguramente que en algunos casos necesitarán de apoyos por diferentes desafíos que enfrenta una persona con discapacidad, pero eso no implica que no se pueda incorporar e incluir en el ámbito laboral. ¿Son compatibles? Somos compatibles, sí, con el ámbito laboral, y todos debiéramos hacer un trabajo en conjunto como sociedad para que cada día existan más personas con discapacidad involucradas, incluidas y conviviendo en diferentes entornos laborales. Lo que estamos escuchando es que aparentemente el dinero que le está faltando al que nos está mirando ahora en este preciso momento y el IVA del fideo, la leche o el pan que compró, se lo llevaron ustedes con las pensiones por invalidez. Exactamente. Perdón, ¿no? Sí, sí. Pero está planteado así. Está planteado así. Bueno, las pensiones están en revisión desde que el nuevo gobierno, el gobierno de Javier Milei, asumió. Las pensiones no contributivas están siendo auditadas. Algo que, bueno, yo ya lo he dicho, creo que inclusive en este programa, tienen todo su derecho de auditar. Si les parece que hay irregularidades, lo que todavía nosotros, más allá de por ahí las conferencias que hace el vocero presidencial, en donde habla de manera muy genérica de algunas cuestiones que fueron observando, pero nosotros no recibimos desde el colectivo de personas con discapacidad información minuciosa, y sabemos que algunas pensiones han sido cortadas para revisar, porque encontraron algunas irregularidades, pero en ese trayecto, mientras que una pensión por invalidez se corta,
esta persona o sea, deja de recibir la única ayuda económica que recibe. Porque no pudiendo trabajar hoy en día... Ahora, perdón, desde lo jurídico está vulnerado el derecho a defensa. Está Es vulnerado... decir, yo primero te corto, después vení a demostrarme que vos sos inocente. Claro, presenta toda la documentación, porque si consideramos que hay anomalías en lo que estaba presentado hasta acá, bueno, nos vuelven a pedir que volvamos a presentar nueva documentación. Esto requiere un proceso porque hablemos de que hay infinidad de pensiones. No son solamente pensiones que van destinadas a personas con discapacidad, y en ese proceso tenemos que esperar, y mientras que se hace esta espera que es larga, hay personas que no pueden comer, que no pueden pagar sus cuentas, que no pueden afrontar necesidades básicas. No estoy hablando de privilegios, no estoy hablando de beneficios, no estoy hablando de gozar de una calidad de vida con viajes, no, estoy hablando de poder vivir lo más dignamente, sobrevivir y poder vivir lo más dignamente posible. Entonces, en ese sentido, yo vuelvo a decir que está bien, pero que el proceso debería ser más transparente, deberíamos contar nosotros con información más precisa, más exacta, y siempre digo, cortan por el hilo más fino y cortan otra vez por los sectores más vulnerables. Y eso es lo que no me parece, porque las personas con discapacidad, muchos con problemas de salud muy severas, no tienen tiempo para esperar. Y el esperar que les vuelvan a dar y a otorgar una pensión significa que pueden hasta correr riesgo de vida. Y soy drástica, pero para que quien nos esté escuchando del otro lado entienda la importancia, digamos, de seguir haciendo hincapié y de pedir que esto se regularice, pero se regularice sin quitarnos una ayuda que a nosotros realmente nos genera un antes y un después en nuestra vida. ¿Hay una insensibilidad, una crueldad especial con el sector de discapacidad? Sí, yo creo que volvemos a estar estigmatizados, creo que volvemos a estar bajo varios prejuicios, creo que volvemos a estar dentro de esto que hemos luchado durante tantos años, que es el no pueden hacer, el no pueden contribuir a la sociedad, el no perdamos tiempo porque de ahí no vamos a poder sacar mucho, porque todos estos son comentarios con los cuales yo me encuentro en el día a día y con los cuales se encuentran las familias y personas con discapacidad que acompaño hace largos años. Y es una realidad cotidiana y que tratamos de que se revierta, pero consideramos que las medidas que se están tomando actualmente no contribuyen, porque si vamos a hablar de que se deberían garantizar nuestros derechos, hablemos de que en su gran mayoría están vulnerados, para que esos derechos se garanticen tiene que haber accesibilidad. Y si hablamos, por ejemplo, de pensiones no contributivas, y ahora el gobierno, por ejemplo, en este nuevo decreto que saca en el día de hoy, lo que determina es que los certificados médicos oficiales tienen que estar de manera digital. Si bien ellos, digamos, argumentan que los certificados médicos oficiales tienen que estar de manera digital para evitar... El CMO. El famoso CMO. Tienen que estar de manera digital porque así evitan que haya algún tipo de falsificación. Yo también he conocido casos de documentación falsificada digital, no hablo de personas con discapacidad, no hablo del sector, me he encontrado a lo largo de mi vida con que, digamos, me parece que una cosa no quita la otra y de que en realidad... Ahora, pero esto hace, porque estamos hablando permanentemente de los beneficios de la digitalización y demás, la modernidad y todo eso. En el sector específico de discapacidad, ¿esto es bueno o es malo? ¿Ayuda o no? Ayuda, pero no debería ser la única alternativa. Claro. Y en eso es... Claro, porque ¿cómo hace el vecino de Tres Capones? Claro, ¿cómo? El del Alcázar, donde la accesibilidad no es buena. Bueno, ¿cómo hacen los vecinos que no están dentro de las cercanías de las capitales? No hablemos solamente de la provincia de Misiones, sino del país en su totalidad. Pero de la provincia de Misiones sí vamos a contextualizar. O cómo hace también, por ejemplo, una persona, y tengo un caso que estoy acompañando, que tiene síndrome de Down y un retraso madurativo. ¿Cómo hace para ir y tramitar un CMO de manera digital? Sabiendo que pueden existir casos que tengan personas que los ayuden y que los acompañen, pero el trámite sigue siendo personal y sigue siendo de la persona que lo tiene que hacer, o sea, de la persona con discapacidad.
ahí no estamos garantizando accesibilidad y no estamos garantizando tampoco de que realmente se cumpla con un derecho. Y esto es lo que yo digo que es lo que se debería revisar. ¿La digitalización es buena? Sí. ¿Puede acelerar procesos? Sí, pero no aplica a todos los casos. Claro. Y eso es esa es la conciencia que debería haber. No todo aplica a la misma norma. Claro. Y eso es lo que para nosotros, digamos, y lo que pedimos, de que se trate de brindar accesibilidad en ambos sentidos, en formato digital, en formato papel, y brindándonos en definitiva las herramientas que garanticen nuestros derechos. Voy al siguiente tema. En estos días conocíamos la información de la desregulación total en el servicio de transporte público de pasajeros de media y larga distancia. Sí. ¿Qué pasa con los pasajeros que tienen por derecho adquirido el certificado único de discapacidad y eso le posibilita tramitar un boleto gratuito? ¿Hay alguna modificación? Mira, lo que se está tratando también, tanto de trabajar como desde el municipio como desde la provincia, de que este derecho no sea vulnerado, y en esto sí, yo estoy acompañando al Consejo Provincial de Discapacidad. Hay, digamos, casos sí en los que las personas se han encontrado con imposibilidad, y esto es algo que ha pasado a lo largo de los años, no es que solamente pasa ahora, de que si hay determinada cantidad de pasajeros o te dice, por ejemplo, el chofer, que por ahí no conoce la normativa, porque esa es una cuestión, te dice que ya cumplieron el cupo. ¿Y vos cómo haces para saber que ya cumplieron el cupo? Como el colectivo viene con 200 personas. Claro, ¿me entendés? Entonces vos, mamá, papá o familiar de una persona con discapacidad, esto no vas a poder chequearlo, te vas a quedar fuera del colectivo. ¿Pasan situaciones? Sí, pasan situaciones. Y en este sentido yo también lo que dije siempre y lo mantengo es que tiene que haber formación, tiene que haber capacitación, en este sentido era cuando hablábamos el otro día de la importancia de capacitar a los diferentes sectores, en que se conozcan las reglamentaciones, que se conozcan primero y principal los derechos, que se conozcan las reglamentaciones que están vigentes y que si hay desregulaciones, bueno, actuemos en conjunto para que se sigan garantizando derechos. Por el momento no le quitaron ese derecho. Todavía. Por el momento no. Esperemos que esto siga así. Y sé que tanto desde la provincia como desde el municipio tratan de que la vida cotidiana de una persona con discapacidad siga lo más normal posible, y en lo que estamos haciendo y estamos trabajando mucho y muy fuertemente es en capacitar cada día más sectores para que justamente conozcan de las normativas, que es cierto, a veces hay muchas, a veces son variadas, hay cosas que van cambiando y se van actualizando, pero es fundamental, como servidores públicos los tenemos que hacer. La última, tratando de buscar siempre algo positivo, durante estos 10 meses del nuevo gobierno nacional de Javier Milei, ¿tenés algo positivo en el sector? Qué difícil. Digo esto para los libertarios porque se enojan conmigo y dicen, che, pero vos siempre mala onda. No, bueno, le pregunto, ¿hay algo bueno? A ver, a mí si me decís algo bueno, quizás es el hecho de que se trate, por ahora yo hablo de tratar de agilizar determinados trámites. Sé que van por ese camino, sé que tienen, digamos, la intención de acelerar determinados trámites que durante muchos años fueron muy burocráticos, y que tratan de darnos las herramientas y la accesibilidad necesaria para que los trámites los podamos hacer de la manera más fácil y más ágil posible. Esto también se tiene que entender que tiene que estar en conjunto, no solamente una decisión de nación, sino que también las provincias, los municipios tienen que acompañar con la misma eliminación de la burocratización que hay para determinados trámites. Y en ese camino siempre vamos hablando con los diferentes funcionarios, con los diferentes referentes en discapacidad, pero lo que te puedo decir a grandes rasgos es eso, que veo quizás por ahí alguna intención, veo actividades que por ahí las lanzan o fechas importantes que tratan de generar conciencia y de instalar la temática en la sociedad, pero para nosotros lo principal que tiene que existir, porque si no lo demás no es posible, es que se garanticen nuestros derechos. Y para eso hay un camino largo que recorrer. Soledad Varela, gracias, como siempre. Gracias Muy a amable, ustedes. gracias.